Hola, muy buenos días a todas y a todos. De verdad que un placer estar aquí. Estoy un poco madrugón, venir de Madrid para estar a esta hora, pero vamos, merece la pena, ¿eh? Es un gusto. Bueno, ahora os marearé un poquito con esto. Cuando me invitaron para venir a esta reunión, pues pensé, es verdad que es seguro que a lo largo del día, en tan intensa jornada, no todo lo que vayamos a hablar va a ser bueno, ¿eh? No vamos a salir todos de aquí dando saltos de alegría, ya lo tenemos resuelto. Las mujeres y la ciencia, estamos en equilibrio, se considera la diversidad. No. Pero creo que el hecho de que haya esta jornada, de que haya hoy una jornada sobre cómo comunicar la ciencia y el género en la ciencia, es muy importante. Y es muy importante, y las más jóvenes diréis, pues esto es normal, ¿no? Las cosas se comunican. Algunas venimos de épocas en las que no teníamos nada que comunicar. Nada que comunicar. Y si comunicábamos algo o decíamos algo, te decían, bueno, hombre, esto es el tiempo. El tiempo lo soluciona. Insignes figuras de la ciencia española, mujeres. Nos lo decían cuando empezamos un poco con la pelea. Aquello se demostró que no era el tiempo, que eran otras cosas. Eran personas empujando con ideas, con criterio. Y bueno, estamos aquí. No es para tirar voladores, pero estamos aquí. Y esta jornada demuestra que hemos avanzado. Vamos a empezar optimistas. Ya iremos luego cambiando. Yo traigo esta presentación que habíamos quedado con Óscar, que es repasando la historia con las cifras en la mano. No puedo evitar el bagaje de muchos años de profesión científica y pensar que el método científico, eso que aporta datos consistentes, contrastados, es lo mejor para construir sobre evidencias. Porque en este tema, como en otros muchos, a veces construimos sobre percepciones, cuando no sobre ocurrencias, que eso casi es lo peor. Pues vamos a trabajar repasando la historia con cifras. Es un poquito paradójico, pero os tengo que empezar que cuando empezamos es que no había cifras. Con lo cual, la historia empezó solo regular. No había cifras y yo un poquito por accidente, os confieso, y más por curiosidad que por conocimiento, mi bagaje personal, había estado en la universidad, éramos muy equilibrados, yo hice ciencias químicas, bioquímica, casi éramos más mujeres que hombres. Entré a trabajar para hacer la tesis en la Fundación Jiménez Díaz, un hombre y 7 mujeres. Pasé al Centro de Biología Molecular bastante equilibrado y luego salté a una empresa donde yo era el número 1 del libro de matrícula, con lo cual llevaba ventaja. Por eso llegué a la dirección y siempre fuimos pues, entre el 70 y el 80% mujeres. Con lo cual mi percepción, pues no había yo sufrido circunstancialmente nada que me hubiera hecho saltar. Me invitan de la Comisión Europea en torno a finales del año 99 para trabajar sobre un tema de mujer y ciencia. Éramos 12 personas, 12 investigadoras de toda Europa y todas llegamos con la misma cuestión. ¿Hay un problema? Y había una que sí sabía que había un problema, Agnes Wold, porque era una de las personas que había sufrido en Suecia discriminación por el hecho de ser mujer y que a raíz de una publicación que hicieron ella y Christine Gunereas en Nature, la propia comisión dijo, aquí está pasando algo. ¿Cómo es posible que uno de los criterios para dar una plaza en Suecia sea ser hombre? Y a raíz de eso se creó un grupo de trabajo que luego desarrolló el informe ETAN, que no voy a entrar en detalle porque os sonará a muchas y quizá luego en la mesa de Victoria, Capitolina y Marta se vuelva a comentar, y vamos a trabajar vamos a poner cifras. ¿Qué es lo que pasa en Europa con respecto a las mujeres y la ciencia? En principio, la idea era hacerlo sector privado y sector público. Y si en el sector público los datos eran malos, pues luego ya os cuento en el privado. Como no había datos para el privado, se trabajó en otro grupo 2 años después, que fue el informe WIR, Women in Industrial Research, que si los datos del público eran malos, ya os digo, los del privado eran para llorar, y veremos en qué países particularmente. En nuestra historia, por verla en cifras, consecuentemente a estos informes aparece AMIT.
AMIT es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, también comentaré un poquito después. Aparece AMIT y aparece la UMIC, la Unidad de Mujer y Ciencia. Y aquí estamos empezando a tomárnoslo en serio. Empieza a haber una cierta creación de instituciones que vayan a ocuparse de este tema. Y insistiré mucho, pero eso es lo importante. Eso es lo importante, porque muchas otras cosas aparece un pico, hay alguien personalmente, un colectivo pequeño que tiene interés, se trabaja, sube el tema y decae. Y esto no nos lo podemos permitir, porque ya veréis que los años no ayudan. Entonces, o tenemos entidades que trabajan permanentemente de una manera consecutiva en esto, o tendríamos problemas. Aparecen las unidades de igualdad, ahí racaneando, no os creáis. Y la rectora lo debe de saber, pero las universidades, que ahora estamos en otra situación, pues han arrastrado un poquito los pies. Bueno, casi todo el mundo ha arrastrado un poquito los pies. Ya os contaré lo que me costó que el INTA, un centro público de investigación dirigido por un general, tuviera un plan de igualdad. Os podéis hacer idea. Aparece Científicas en Cifras, vamos dando cartera, vamos dando números recurrentes, consecutivos, que hacen historia y podemos analizar, y tenemos CIFIGES. Pues hablemos de cifras. El informe ETAN, ya os digo, primero, sin datos del sector privado. Y se escribieron a todas las grandes empresas, que luego la verdad es que se pusieron muy bien las pilas, pero empresas como L'Oréal, como Siemens, Bayer, no tenían datos, no sabían cuántas mujeres había en sus departamentos. Con lo cual hubo que decir, no vamos a trabajar sobre el sector privado. Y luego también hubo que hacerle un poquito de imaginación. Pero es que el sector público tampoco. Muchísimas entidades no tenían datos. Y sí que sirvió para que muchas entidades los tuvieran, porque éramos bastante persistentes. Yo creo que si no llamé al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 50 veces, no se quedó en ninguna. Y todo el mundo hizo un poco lo mismo, pero a pesar de todo, los datos que tuvimos eran bastante pobres, muy dispersos, en el sentido de no armonizados. No era lo mismo categoría A, como pretendíamos en un país que en otro. ¿Qué sirvió el informe ETAN? Para armonizar. Para que ahora, cuando se habla de categoría A, en todos los países es la máxima posición, profesor de investigación, catedrático, cuando se habla de ciertas categorías, para que haya una cierta uniformidad y trabajar sobre cifras consistentes y que nos permitan sacarlas con un gran respaldo detrás. Y el informe lo que hace, aparte de armonizar, es promover la excelencia a través de la igualdad y poner como criterio de ahora en adelante, que el informe se presenta en el año 2000, estando ya Philippe Busquin como comisario, aunque lo había iniciado Edith Cresson, estadísticas desagregadas por género, que nos parece tan lógico y tan natural, pues no se hacía. Como os decía, en el informe no pudimos meter datos del sector privado y unos años más tarde se trabajó en este informe. Los primeros datos que empezaron a llegar de los Institutos Nacionales de Estadística eran estupendos. Emprendedoras, 13% en Holanda, 23% en Japón, 48% en Alemania, 38% en España. ¡Oh, qué bien vamos! Pero cuando uno analizaba qué tipo de emprendeduría era esa, eran sectores de servicios, nada tecnológicos, microempresas, muchas veces autoempleo. No era eso de lo que estábamos hablando, para ver mujeres en sectores industriales, con muy poco nivel tecnológico y muy pequeñas. En cuanto a las empleadas, pues dependía de los sectores. 5% en telecomunicaciones, que desafortunadamente ha crecido, pero no tanto, y 44% en farmacia, que sigue creciendo. Es sin duda farmacia, biotech, química, el sector donde hay más equilibrio en cuanto a mujeres y también en los puestos de dirección. Si nos íbamos a las posiciones más altas, la media europea 5%, Alemania 1,5%. Alemania ha sido el responsable de que todas las estadísticas del sector privado hayan sido paupérrimas, porque es responsable del 60% de toda la investigación industrial en Europa. Y si sus números son malos, pues arrastran para todo. Nosotros, 4% en general, os diré que hicimos esto en el CEDETI, pidiendo colaboración como siempre y buscando aquellos que terminaban por A, el nombre, porque entonces eran mujeres. Sabéis que el método tiene sus resquicios, pero no había otra manera de hacerlo. Y en biotecnología ya había un 12%. Siempre han sido sectores que han estado mucho más avanzados. Para ejemplo, os traigo el tema de las patentes. Cuando se empezaron a estudiar las patentes, también hubo que hacer una prueba piloto con 6 países y buscando también nombres
femenino y masculino, porque la oficina de patentes no desagrega por género. Y claro, teníamos algún que otro problema. Andrea, aquí y en otros muchos sitios, es mujer, en Italia es hombre. Y no os quiero decir con los nombres finlandeses. Estadística pura, al azar. Pero el dato era contundente. 89% de patentes firmadas por hombres, 7% por mujeres. Y volvemos a Alemania, 8,8%. España el 19%, pero claro, aquí juega en contra nuestra que Alemania tenía 10.000 patentes, por ejemplo, y España una, para que os hagáis idea de la proporción. O sea, no equilibrábamos casi nada. Y como una imagen a veces vale más que 100 palabras, pues esta es la entrega del Premio Inventor Europeo del Año, en el año 2008. Ella es la directora de la Oficina de Patentes, que era una mujer. Yo era miembro del jurado y podéis ver porque el de la falda no cuenta. Así era nuestro entorno y así era el aspecto de nuestras cifras. Yo no hago más que mirar a Óscar a ver si ya se levanta con malas intenciones. Amit, empezamos a trabajar y volvemos a las mismas. Muchas de estas cosas es una iniciativa, una persona. Y en este caso fue Flora de Pablo, profesora de investigación del CSIC. Es verdad que en el CSIC había habido ya un movimiento de varias mujeres con un presidente que era Rolf Tarrach, al que un día casi se lo comen, y a partir de ahí él, en vez de reaccionar mal, reaccionó bien. También hay que encontrar esas personas que reaccionan bien ante porque también con negar la mayor ha ocurrido con mucha frecuencia. Pues creó este grupo, nos llamó individualmente, nos faltaba María Ángeles Durán, pero nunca queremos que falte y la ponemos aquí en una fotito pequeña, que era de las personas que en un principio se constituyó Amit. ¿Y por qué se constituyó Amit? Porque había una necesidad de crear la sensación de que crear la sensación de poner sobre la mesa la idea de que estamos teniendo un problema, que no hay mujeres, que hay problemas para que las mujeres puedan trabajar en ciencia, que hay que motivar las vocaciones científicas en vez de desmotivarlas. Casi siempre ocurría ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar, dimos mucha guerra, empezamos a hacer un poquito más de ruido y el tema empezó junto con los informes, porque la Unión Europea hay que reconocer que ha sido en este tema del género y la ciencia quien ha tirado de todo. Llegó un momento en el que ya sobre el año 2010 la propia Comisión dijo, mira, ya lo voy a pasar a los Estados miembros. Ya hemos trabajado nosotros, ya hemos tirado, hemos creado grupos, la idea ya está sobre la mesa. Y al poco tiempo tuvo que volver a retomarlo, porque en cuanto dejaba de poner presión, los Estados miembros aflojaban. De hecho, ahora mismo sigue liderando esta iniciativa porque en el programa Horizonte Europa, si sabéis, no se puede firmar un consorcio, un agreement, si las entidades no tienen todas un plan de igualdad. Con lo cual hay mucha gente temblando. Mucha gente temblando. Hay que analizarlo muy bien, sobre todo en las empresas muy pequeñas y en esas cosas no vaya a ser también otra barrera adicional, ¿no? Porque nosotros lo estamos proponiendo que se ponga en España y que se pongan, sobre todo, a hablar un poquitín al final sobre los Next Generation. No os diré que no hemos tenido éxito, pero es que los Next Generation no hemos tenido nada de éxito, en nada. Bueno, pues se crea Amit con voluntad de poner este tema encima de la mesa, de llevarlo al discurso, incluido el discurso político. Y si en aquel momento el entonces secretario de Estado, Salvador Ordóñez, no nos mató a unas cuantas, es porque es un hombre de paciencia. Un hombre de paciencia y de voluntad, con una ministra también que lo entendió y que fueron capaces de crear la unidad de Mujer y Ciencia. Y tenemos y tenéis la suerte de contar con su primera directora, la doctora Capitolina Díaz. Fue mucha suerte. Tener un secretario de Estado que entendió, que él físicamente, como decía, tengo que llevar yo la mesa al despacho porque si no nadie me la lleva para crear la unidad. Una ministra que lo hizo y la suerte de contar con Capitolina, una profesional enorme que trabajó en tiempos no fáciles, incluidos los personales, trasladarse de una ciudad a otra. Madrid, sencillo para vivir y barata, tampoco es. Los salarios de la universidad tampoco son, ¿verdad, rectora?, para tirar así muchas cosas. Es decir, va el esfuerzo, va la voluntad y van las ganas de que algo en lo que uno cree tenga presencia y seamos capaces de abordarlo. Pues se creó la unidad, muy importante, sigue existiendo la unidad, no os creáis
que sin esfuerzo y sin empuje y sin... oye, que esto parece que flaquea, ya vamos todas corriendo a hablar con quien sea menester. La unidad, por Dios, no la toquéis, que es nuestra historia, que es nuestro recorrido. ¿Te has levantado ya? Dios mío. Bueno, pues por suerte la unidad hace un informe de académicas en cifras, volvemos a la palabra cifras, tema que se ha ido manteniendo a lo largo de todo el tiempo, y seguimos teniendo los datos de lo que pasa en España. En las unidades de igualdad, y voy hiperrápido, bueno, pues se tienen que crear, y es verdad que se crean, pero seguimos teniendo muchísimos bloques de entidades que todavía no tienen la unidad, el plan de igualdad, o que se les acaba uno de alguien que voluntariamente lo hizo y no lo renuevan. Y pasa aquí lo mismo. Las diapositivas tienen los colores que tienen en el plan, yo no lo he puesto en rosa. Pero, bueno, pues, ¿veis? Este es sin plan o con plan no vigente. Seguimos teniendo entidades. Después de la ley de 2007 había que tener los planes de igualdad. Estamos ya en el 23, Y todavía, quiero decirlo con esto, que a veces hay un poquito de refractario. Yo creo que el tema de la comisión o presentas, no firmas un consorcio, un agreement si no tienes el plan. Bueno, van a hacer trabajar mucho las consultoras, pero algo va a haber. Sí, figure, datos, cifras, históricos, con lo cual podemos hacer los recorridos. Vuelvo a decir, este es tal y como vienen. Estamos en el 48% en toda Europa de los doctorados. Estamos en el 24% en las profesiones técnicas. Bajo. Bastante bajo. En los niveles más altos de la academia, pues os podéis imaginar, mirar el sector A, un 26%. Es verdad que cuando hicimos el informe ETA, la media era un 13%. Es verdad, hemos duplicado, es que han pasado casi 25 años. Como tengan que pasar otros 25 para otra duplicación, algunas nos va a coger ya muy mayores, muy mayores. Y en las posiciones de decisión, un 23%. En el acceso a fondos, menor, sistemáticamente menor. Esto es Europa. Por suerte os he de decir que en España empezamos a meter este factor en el año 2015 y está muy equilibrado, muy equilibrado. Es decir, no hay sesgo en cuanto a la financiación una vez que se llega. Pero claro, el problema sigue siendo que el número de catedráticos, catedráticas, profesores de máxima representación son muy altos. Y en los inventores, esto ya he hecho con un poquito más de criterio, no por cómo terminaba el nombre, pero vamos, los datos, os podéis imaginar, 89 hombres, 10% mujeres. Ahí no variamos mucho. ¿Qué pasa en España? Aquí, aunque casi no se ve, son 2 años, lo que se ve en diferente época, del 16 y el 19. Es que apenas, es que es tan pequeño el incremento que tenemos que verlo con la perspectiva de 20 años. Es enorme, es demasiado. Y tenemos, pues esto, estamos en torno al 25%, más o menos. Tanto en OPIs como en esto. Yo quiero daros una buena noticia, antes de que venga Óscar. Y la buena noticia es que hemos superado ya, desde el año 2015, el número de doctoras. Es mayor del 50%. Y esto es extraordinariamente importante, porque cualquier carrera académica parte de ese punto. Si el número de doctoras es más bajo, inevitablemente, y es verdad que por desarrollo, van a llegar menos. Con lo cual esto es muy importante y superamos ligeramente, si recordáis, la Unión Europea era como un 48 y nosotros estamos ya por encima del 51. En los órganos unipersonales, hoy tenemos la suerte de tener una rectora. Os diré que fue puntual, pero en el año 2015, cuando se presentaron científicas en cifras, había en España una rectora. Luego hubo elecciones y había 3. Pero, en fin, esas son las estadísticas. Es verdad que ahora, en ese sentido, hombre, estamos hablando de porcentajes que por mucho que vayan a bajar, pero estamos tan contentos porque tenemos un 20%. Es que antes teníamos que hablar por unidades, una rectora, 3 rectoras, 4 rectoras. Ahora hay un poquito más, pero tampoco es una maravilla. Los Next Generation, yo no sé vosotros, llega dinero a España, está fenomenal, ¿no? Yo, como tuve que vivir cuando no llegaba dinero a España, tiene 4 bloques los fondos Next Generation y uno de ellos se llama Igualdad de Género. ¡Uf, qué bien! Bueno, qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Salvo honrosas excepciones, hay algunas convocatorias, una de NISA y otra de CEDETI, donde hacen convocatorias especiales para emprendedoras o para cosas así. Lo que es, en todas las convocatorias, millones que han salido, no hay referencias al género al que nosotros nos referimos, a las mujeres en ciencia, a las mujeres en tecnología. Es probable que haya otros conceptos de igualdad muy importantes,
Pero en lo que aplica a nosotras, no lo hay. Únicamente, imaginaros, y sabréis por qué probablemente, las sensibilidades personales. Quien tiene más, un 10% más de financiación, un 10% más de porcentaje, es el Ministerio de Economía y Competitividad, con una ministra que no se hace una foto si no hay una mujer. Curiosamente, su ministerio sí tiene otra sensibilidad a esto. Están los días, y en estos días nos prestan mucha atención los medios de comunicación. Pero yo creo que es muy importante que en jornadas como hoy, todos los que correspondáis a los medios de comunicación en el amplio sentido de la palabra, lo pongáis en la agenda para algún día más que el día. Porque en torno al 11 de febrero nos volvemos todos locos, nos cruzamos en los aeropuertos, vamos a reuniones, hacemos cosas, los medios de comunicación prestan atención, también un poco más de continuidad en un problema que no sea un pico, porque nos sentimos, yo qué sé, como el día de cualquier cosa, porque ahora hay días de cualquier cosa. Yo quiero terminar diciéndoos que creo que hoy es un buen día, porque estáis aquí personas que sabéis comunicar y que vais a comunicar, que este tema no es fácil, que el retroceso es posible, como siempre dice Flora de Pablo, y hablaba ahora con Marta, pero también hay otra cosa, que todo es imposible mientras lo parece. Y yo creo que tantos como estamos aquí dispuestos a hacer que no lo parezca, es más que probable que lo vayamos a conseguir. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, Carmen. Iniciamos un micro turno, no sé si hay alguna pregunta, si no, a lo largo de la jornada podremos seguir avanzando en estas ideas. Ha sido como muy contundente la presentación, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda que queréis hacer. Y si no, pasamos directamente a la siguiente y bueno, va a estar Carmen aquí un rato con nosotros. Podremos preguntarle luego en el networking. Tenemos un café dentro de un rato, podéis preguntarle lo que queráis. Por mi parte, ceder la palabra a Cintia Refojo y dar las gracias a Carmen Vela. Cintia, cuando quieras. Vale, gracias. Hola, buenos días. En mi caso, a mí cuando me contactó Óscar para participar en el evento, me dijo, queremos que hables de la importancia de los referentes. Y lo primero que le contesté es verdad, los referentes son muy importantes, pero... Y entonces, un poco yo he cambiado el título de la charla y le he puesto aquí un pero. Soy como estos señores de yo no soy machista, pero he hecho un poco esto hoy. He pensado en que esto era un evento de comunicación, era un evento de género desde el punto de vista de la comunicación, entonces quería plantear algunas cosas que creo que es importante que tengamos en cuenta o que yo misma he reflexionado a lo largo de los años cuando hacíamos eventos que tenían que ver con esto, ¿no? Sobre qué tipos de referentes son efectivos o sobre si está bien que tengamos algunos enfoques, ¿no? Con la idea un poco de hacer una reflexión. En primer lugar, pues pensando en las características de los referentes, afortunadamente ya empezamos a tener literatura que nos da, que ha evaluado precisamente proyectos, por ejemplo, en el caso del uso de referentes como modelos de conducta para el alumnado y que nos dan algunas pistas sobre qué tipo de referentes pueden ser más efectivos en ese sentido, ¿no? En este caso, Jessica Glaston y Andrei Cimpiani hicieron una revisión sistemática que se publicó hace un par de años y hablaban prácticamente de, resumiendo mucho, tres características, ¿no? La primera es, obviamente, un referente tiene que ser competente y exitoso porque si no es difícil que nos inspire, pero también alertan, ¿no?, de una cosa que hemos hablado bastante y es que esto funciona en forma de U, es decir, que en el momento en el que el nivel de competencia o el nivel de éxito es extremo o es excepcional, esto deja de ser motivador, incluso puede ocurrir lo contrario y puede ser contraproducente. En segundo lugar, hablan de la similitud. Y en este caso, en el análisis, ellos utilizan dos tipos de similitud. Una que sería la similitud demográfica, que tiene que ver con características como el género o ser una persona racializada, por ejemplo. Y la similitud psicológica, que tiene más que ver con compartir ciertos valores o tener ciertas características personales. En el caso de la similitud demográfica, lo que ellos encuentran es que los referentes que pertenecen a grupos que están infrarrepresentados en STEM, por ejemplo, si hablamos del ámbito de la ingeniería, pues en el caso de las mujeres, funcionan mucho mejor
para esos grupos minoritarios y también pueden funcionar para el grupo mayoritario, pero es mucho más difícil que ocurra lo contrario. Es decir, es más fácil que una mujer funcione como referente para ambos sexos, pero es bastante más complicado que un hombre funcione como referente para las mujeres, ¿no? Que esto, muchas veces oímos esta crítica de ¿y por qué no ponéis referentes hombres? Está muy bien, hay que ponerlos también, pero bueno, hay evidencias que nos apuntan al porqué, ¿no? Respecto a la similitud psicológica, lo que ellos plantean es que es importante, sobre todo, hacer reflexionar a los alumnos sobre las características en las que pueden ser similares a los referentes que se utilicen. Y aquí tiene que ver sobre todo con la parte de mostrar contraestereotipos, es decir, mostrar el esfuerzo frente a la brillantez o romper ciertos estereotipos, ¿no? Estas ideas sobre el aislamiento del científico que no tienen nada que ver con lo social, por ejemplo. Y por último, hablan, muy importante, de que los referentes tienen que expresar, digamos, un éxito que sea alcanzable. Y en este sentido, tiene mucha importancia que transmitan cuáles son los pasos para llegar a conseguir lo que ellos han conseguido. Es decir, pues qué tipo de carreras hay, qué responsabilidades incluyen, qué tipo de camino puedes seguir, ¿no? para llegar. Y alertan, por cierto, de que esto es una de las cosas que suelen ser más contraproducentes, cuando ese éxito no se percibe como alcanzable para, en este caso, el alumnado. Y luego, como decía, quería hacer algunas reflexiones sobre cosas, ¿no? que a veces deberíamos tener en cuenta o que probablemente también habréis pensado. En primer lugar, una cosa obvia, ¿no? que acabo de decir, pero que a veces desde la comunicación científica no lo pensamos mucho, y es que no todas las actividades de comunicación científica tienen por qué tener un impacto positivo. Es decir, a veces también pueden tener un impacto negativo, ¿no? Y creo que es importante cuando pensamos en hacer un ejercicio, y más en este sentido, ¿no? en el que nos estamos dirigiendo a personas que además sufren cierta discriminación. Por otro lado, otra cosa que puede parecer obvia, pero creo que a veces olvidamos, que las mujeres también pueden transmitir estereotipos relacionados con la ciencia, ¿no? Por eso hablaban antes de la importancia de contar con referentes que sean contraestereotipados. Y, por supuesto, las mujeres tampoco estamos libres de sesgos sexistas, ojalá, pero tampoco. Y hay bastantes estudios que analizan esto y que son bastante interesantes y también un poco tristes, porque lo que dicen es que precisamente cuando estos sesgos los tenemos las mujeres, no se suele percibir como tal. Y, por ejemplo, en organizaciones donde hay mujeres que tienen un cierto poder y tienen estos sesgos sexistas, aunque eso tiene un impacto negativo en otras mujeres en esos ámbitos de trabajo, las mujeres